El gobierno peruano quiere replicar modelo de cárceles de El Salvador. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, viajó a El Salvador para conocer de primera mano la política en materia de seguridad del presidente Nayib Bukele y también para tener reuniones conjuntas con el sector justicia de El Salvador acerca de la viabilidad de estas cárceles que desean implementar en el Perú. Ojalá podamos implementar estas cárceles aquí en el Perú, dijo el jefe de gabinete, antes de asegurar que el país andino sufre una sobrepoblación carcelaria. En Perú, según los datos que ofreció, hay casi 100.000 presos, la mitad de los cuales no tiene sentencia. Nos preocupa mucho aquellos presos por delitos violentos que podrían seguir desde la prisión dirigiendo mensajes y organizaciones criminales para la extorsión, concluyó. De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 más de 75.100 personas han sido detenidas en El Salvador acusadas de ser pandilleros o colaboradores, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional. Entre las cárceles de El Salvador se ha hecho especialmente célebre la denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una cárcel inaugurada el 31 de enero de 2022 para albergar a 40.000 pandilleros condenados o detenidos en el contexto de la polémica medida del régimen de excepción. Dicho régimen fue implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a estas bandas. La cárcel opera al 30% de su capacidad y no registra muertes en su interior, de acuerdo con información brindada por las autoridades del centro penitenciario en octubre de 2023. A la fecha se desconoce el número total de pandilleros que se encuentran en la cárcel. El CECOT está en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, y es un laberinto de concreto, hierro, asfalto y acero que custodian guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura. La organización Amnistía Internacional, AI, expresó, unos días después de la inauguración de la cárcel, su preocupación y alertó de la continuidad de violaciones a derechos humanos en El Salvador. El recinto penitenciario, que acarreó críticas de la oposición y de entes nacionales e internacionales de DDHH, fue construido en el contexto del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y que se ha convertido en la principal acción del gobierno de Bukele contra las maras. Noboa presentó sus cárceles con el modelo Bukele. La guerra declarada por el presidente de Ecuador Daniel Noboa a las bandas del crimen organizado, con el mandatario decidido a construir 2 cárceles, modelo Bukele, para los líderes de estas mafias. Daniel Noboa ratificó unos acuerdos de cooperación militar de Ecuador con Estados Unidos. En las calles aún persiste el temor a nuevos atentados y actos violentos. Tras la declaración del conflicto armado interno y la categorización de las principales bandas criminales del país como grupos terroristas y objetivos militares a ser neutralizados, las patrullas de militares realizan controles a transeúntes y automóviles en búsqueda de terroristas. Detuvieron a más de 8.000 personas en los primeros 37 días de conflicto armado interno bajo ese clima, y con un simple comunicado y declaración en video, Noboa presentó unos escuetos planos de las 2 cárceles que su administración contempla construir a similitud de las que ya están operativas en México o en El Salvador para combatir las pandillas y las mafias del crimen organizado. Si bien hace unas semanas Noboa indicó que las cárceles serían diseñadas por la misma empresa que hizo la megacárcel de El Salvador.